Bendiga. Qué gozo estar frente a ustedes, conectados en línea para predicarle la palabra. No crean, no es fácil acostumbrarse a esta situación, pero gracias a Dios que en Cristo y con su gracia todo lo podemos hacer. El día de hoy es conocido como Domingo de Resurrección, fecha cuando se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es un acontecimiento muy importante para todo creyente, todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados. La resurrección es muy importante para el cristiano. Primera de Corintios 15, 13, 14 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Hoy quiero aprovechar esta fecha y este día de la resurrección para hablarle de una de las oraciones que el apóstol Pablo hizo por los efesios. Siempre que yo paso por esta oración me detengo y me impresiona tanto y la declaro sobre mí misma y la ruego para mí misma y luego me quedo intercediendo por mi familia y por todos los hermanos que Dios ha puesto bajo mi cargo y por todo hijo de Dios. Esta oración me toca el corazón profundamente y de eso quiero hablar ahora. Antes que Pablo hiciera esa oración, nos vamos a ir a Efesios 1. En Efesios 1, Pablo habla de las bendiciones espirituales en Cristo. O sea, cuando estamos en Cristo recibimos innumerables bendiciones espirituales que a veces no las entendemos, no las apreciamos, pero con esta oración que hace Pablo, hace esta oración para que nosotros podamos entender las bendiciones espirituales en Cristo. Luego nos pasamos al versículo 15 del mismo capítulo 1 de Efesios. Y Pablo en el verso 15 y 16 procede a saludar a los efesios y a darle gracias a Dios por su santidad y por el amor que se tienen. Dice así, verso 15 y 16 del capítulo 1 de Efesios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Luego le sigue la oración que quiero que nosotros conozcamos, porque si esa oración la entendemos y la hacemos, la practicamos y llega a ser real en nuestra vida, vamos a entender tantas cosas y tantas bendiciones que nosotros no disfrutamos porque no las entendemos. Dice Pablo, el Señor a través de Pablo en el verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El Señor a través de Pablo ruega que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría. Pablo sabía que el pueblo de Dios no entendía las bendiciones espirituales. Entonces está rogando por el pueblo de Efesios y por nosotros hoy que nos dé un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación y un espíritu de conocimiento de Él, que anuncie, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos a la esperanza que Él nos ha llamado. Nosotros nos convertimos a Jesucristo, pero pocos conocemos la realidad de la esperanza para que nos ha llamado. Pablo, preocupado por eso, está orando, está intercediendo, pidiendo ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, ese espíritu, es que nos alumbre los ojos del entendimiento. Solo así podemos entender la esperanza que nosotros tenemos.
Pero para que sepamos cuál es la esperanza y que tenemos los creyentes, cuál es la esperanza a lo que así hemos llamado, hay que primero presentarles a todo el pueblo general, al que no conoce a Jesucristo. Quiero decirle que las buenas noticias del reino de Dios nos llevan a esa esperanza. ¿Y cuáles son esas buenas noticias del reino? Ahorita oímos solo malas noticias y nos ponemos nerviosos y nos ponemos angustiados, pero hoy traigo buenas noticias del reino de Dios, buenas noticias de paz. Eso es lo que más necesitamos ahorita en este tiempo. Y antes de nosotros conocer la esperanza del creyente, yo quiero hablarle al mundo en general, al que no conoce a Jesucristo, para que reciba la paz y después conozca con el espíritu de revelación del conocimiento de Dios y el entendimiento alumbrado, conozca la esperanza. Primero sí le voy a hacer una invitación al arrepentimiento y a recibir el perdón y reconciliación con Dios. Marcos 1:15 dice: arrepentidos y creed en el Evangelio. Basta reconocer que somos pecadores, nos arrepentimos, creemos que Él murió en la cruz y nosotros sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que andamos buscando, todo el mundo anda buscando con pastillas y con miles de cosas. Cuando solo arrepentirnos y creer en Jesucristo, tenemos esa paz que se busca tanto en este tiempo. Pero luego de la paz que recibimos, luego de esa riqueza tan grande de la salvación y de la paz que recibimos, viene la esperanza. Hay más esperanza todavía después de esto. Dice, la buena noticia después que queremos son las esperanzas. ¿Cuáles son las esperanzas que recibimos después de tener a Cristo en nuestros corazones? Después de tener la paz, dice la Biblia, la esperanza de la vida eterna. En Tito 1 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué otra esperanza tenemos? Esperanza de la resurrección. Es bien triste creer que solo morimos y ahí quedamos, o hay otro lugar para abajo que nos vamos. Es lindo y especial y necesitamos la revelación, la sabiduría y el alumbramiento de nuestro entendimiento para entender lo importante de la resurrección. Hechos 23:6 dice: entonces Pablo, notando por una parte que era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección se me juzga. Era juzgado por la resurrección. ¿Por qué? Porque no tenía el espíritu de la gente. El otro equipo no tenía el espíritu de revelación, del conocimiento de Él. No tenía el espíritu de sabiduría para entender la revelación, la resurrección, para entender la esperanza de la resurrección. Por eso Pablo oraba, y nosotros debemos orar también por ese espíritu de sabiduría, revelación, para que nos alumbre los ojos del entendimiento, para entender a plenitud la esperanza a que somos llamados. ¿Y cuál otra esperanza nosotros tenemos cuando recibimos a Jesús? Cuando entendemos la esperanza, tenemos la esperanza de gloria. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Qué grande es la esperanza, y por eso necesitamos entenderlo. A veces nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y no entendemos, pero Pablo nos está enseñando a orar por la sabiduría, por la revelación del conocimiento, para que alumbre nuestro entendimiento y nosotros estemos tan felices entendiendo la esperanza que tenemos. Pero sobre todo hay una esperanza de que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, que tanto estamos esperando. Dice Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros tenemos esperanza, tenemos paciencia. Y en lo que estamos esperando, esas cosas tan grandiosas, si es que tenemos espíritu de sabiduría y de revelación, estamos felices viviendo en santidad y estamos felices sirviendo al Señor.
Pablo insiste en orar, y cada vez que yo paso por ahí dice, con razón a algunos les cuesta servir a Dios, con razón a algunos les cuesta vivir en santidad, y es porque no han tenido la revelación del espíritu de sabiduría y la revelación del conocimiento verdadero de Dios y el entendimiento. Pero ahora están abriéndose nuestros ojos, y una vez que nosotros entendemos la esperanza de gloria y las cosas que nos están esperando, felices vamos a terminar este encierro, y felices porque nos mueve una esperanza. Al final del verso 18 dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? No solo no entendemos la esperanza, sino las riquezas de la gloria. O sea, las riquezas de la gloria que nos espera en el cielo. Nosotros estamos muy pegados a lo terrenal. Siempre estamos esperando las riquezas terrenales. Y siempre anhelamos y nos ponemos enojados con Dios si no tenemos esas riquezas. Si siendo fieles, no llegan a nosotros esas riquezas. Y entonces Pablo por eso está orando por los Efesios, y nos dejó a nosotros para que entendamos que solo teniendo ese espíritu, la revelación de ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, ese entendimiento, es que podemos entender las riquezas de la gloria, o sea, las riquezas del cielo. Dios ofrece a sus hijos no solo bendiciones terrenales, sino celestiales. Y en esas casi no pensamos. Por eso necesitamos ese espíritu de revelación y de sabiduría. ¿Cuáles son esas riquezas? Aquí mismo las dijo en el capítulo 1. Efesios 2:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es lo más maravilloso que nosotros podemos tener. Es la que nos va a llevar al cielo. Es ese favor tan grande que Dios tiene sobre nosotros, que a veces nosotros lo apreciamos poco. Pero si nosotros nos llenamos de sabiduría, entendemos las riquezas de la gloria de Dios. Y riquezas de la gloria está en Efesios 1:18. Todo el capítulo 1 de Efesios está lleno de riquezas de la gloria de Dios. Dice el 18, es el mismo que estamos leyendo, las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Y las riquezas de Cristo en Efesios 3:8 dice: en Efesios 3:8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Inescrutable significa incontable, indescriptibles. Cuando Pablo estuvo en el cielo no podía contar, no podía hablar, no podía decir. Era tan grande, tan maravilloso lo que veía, que no había palabra para que él hablara y las describiera. Y estas son las riquezas que Dios tiene para los que le aman. Dice la palabra que estas tienen las siguientes características. Las riquezas de Dios, las riquezas espirituales, las bendiciones espirituales de Dios, no les hacemos caso. ¿Por qué? Primero, porque son indescriptibles. Primera de Corintios, como les decía, que Pablo, cuando fue arrebatado al paradiso, oyó palabras inefables que no podía expresar. Por eso es que el Pablo estaba preocupado, porque veía que los cristianos de Efesios no entendían las riquezas y no se afiliaban a Dios. Y muchos cristianos en este tiempo y en todos los tiempos no se alinean a Dios. ¿Por qué? Porque no entienden las riquezas del cielo, no entienden las riquezas espirituales. Solo estamos pensando en las riquezas terrenales. Por eso insiste Pablo en orar. ¿Para qué? Para un espíritu de sabiduría, para un espíritu de revelación, porque si tan solo un remanente cristiano entiende esto, gana el mundo entero para Jesucristo. Son indescriptibles, no las puede entender, entonces las despreciamos. Tenemos el gran tesoro de Jesucristo, tenemos la paz en nuestros corazones, tenemos al Espíritu Santo, pero como no podemos entender las riquezas, estamos llenos a veces de tristeza, a veces estamos llenos de miedo teniendo semejantes riquezas. Bendito sea Dios. Tampoco no las apreciamos porque ni las podemos imaginar. Dice 1 Corintios 2:9, la parte B: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman.
Amén, hermano. Entonces no podemos entender, no podemos verla, pero Pablo en el Espíritu las veía. Y si nosotros tenemos ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, de conocimiento de Dios y ese entendimiento en nuestra mente, podemos entender esas cosas que ojo nunca ha visto, que oído nunca ha oído y que nunca han estado en el corazón de nosotros. Por eso es que el cristiano lo abate la tristeza, la desesperación, porque no entiende. Pero si nosotros entendemos y clamamos a Dios por ese espíritu y clamamos a Dios que nos llene de su conocimiento y clamamos a Dios como Pablo, vamos a entender las riquezas de su gloria y no nos queda más que gozarnos por el hecho de saber que somos herederos del reino. Aquí lo está diciendo el Señor, que somos herederos del reino. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia para los santos. Somos los herederos. Romanos 8:17 dice, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Dios, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias, Señor, por esta oración que hace Pablo pidiendo esa sabiduría, ese conocimiento que alumbre el entendimiento para entender la esperanza que fuimos llamados y para entender las riquezas de su gloria que tan pocos creyentes la conocen. Nosotros para entender esto ahora ya sabemos que necesitamos un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación del conocimiento de Dios y un alumbramiento a nuestro entendimiento. Pero no eso lo necesitamos no solo para la esperanza, no solo para entender las riquezas de su gloria, sino para algo más. Vamos a ver los versos 19 al 23. Dice la palabra, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La grandeza de su poder. Oraba también Pablo para que tuviéramos el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación del conocimiento de Dios y el entendimiento de la grandeza del poder de Cristo. Estamos entendiendo. Para el que cree. Para el que cree. O sea, que ese entendimiento, ora usted, oro yo, por ese espíritu de sabiduría, por ese espíritu de revelación, entendimiento, y creo, digamos, todo ahí donde está usted, y creo. Y dice la palabra, aquí lo leímos, que ese mismo poder que operó en Cristo lo levantó de los muertos, lo levantó de los muertos. Ese mismo poder lo sentó en los lugares celestiales. Ese mismo poder le dio victoria sobre los principados, autoridades, poder y señor. No solo en este mundo, sino en el mundo que viene. Ese mismo poder sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo puso de cabeza de un cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo, él es la cabeza. Todas las cosas están bajo nuestros pies. Amén, hermano. Todas las cosas están bajo nuestros pies. Porque por el poder de la resurrección, entendemos que él fue levantado al cielo. Él se sentó a la diestra del Padre por el poder de la resurrección. Le dio victoria sobre todos los principados, sobre todos los potestades, los señoríos, y lo puso a él lo puso de cabeza y le dio un cuerpo, la iglesia. Y si nosotros, la iglesia, tenemos esa cabeza, quiere decir que nosotros también tenemos al enemigo debajo de nuestros pies. No lo entendemos porque necesitamos el Espíritu
espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación del conocimiento de Dios. Por eso Pablo clamaba por ello. Eso hizo el Padre por su Hijo y por sus hijos adoptados. ¿Quiénes son los hijos adoptados? Nosotros, los creyentes, los hijos, los que creemos. Dice ahí, los que creen, dice la palabra, los que creen. El poder de Dios es real y verdadero y está a la disposición de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ¿dónde están? Si yo estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. ¿Dónde estoy yo espiritualmente? Resucitado con Cristo. Estoy a la diestra del Padre y tengo autoridad sobre todo principado, potestades. Mi cuerpo está aquí, pero mi espíritu está aquí con Él en Cristo. Eso dice la palabra. Eso es la palabra, es la verdadera palabra. Pero necesitamos, para entender estas cosas, el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación del conocimiento de Dios y un entendimiento. Pablo deseaba que todos los cristianos entendieran todo eso, para que ellos no se sientan que son parte del mundo. Ellos aquí son forasteros. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí solo esperando la redención, pero nuestro espíritu está del Padre. Nosotros tenemos esa autoridad tan grande y todo está bajo nuestros pies. Amén. Bendito sea Jesucristo. No estamos solos, no somos huérfanos, tenemos un Padre, tenemos una herencia. Yo quiero repetir con todos los que están viéndome y oyéndome, no estamos solos, no somos huérfanos, tenemos un Padre, tenemos una herencia, la vida eterna, la gloria eterna, el grandísimo poder de Dios a nuestra disposición. No puedes sentirte mal porque estás encerrado, tienes demasiada herencia como para que te sientas mal. El conocer ese llamado y la esperanza nos estimula a vivir en santidad, esperando esas cosas maravillosas. El conocer las riquezas nos estimula, nos inspira a vivir en integridad. El conocer el superinminente poder de Dios nos estimula a orar confiado en que donde ponemos las manos sanarán, donde ponemos las manos, donde nada, creer quién es tu Dios y que nunca te va a faltar nada, a tener seguridad que donde esté Él está contigo. Amén, hermanos, necesitamos ese espíritu de revelación, ese espíritu de sabiduría. Y Él será alumbrado por el entendimiento. Esa fue la triple oración de Pablo. También nosotros podemos orar para que el Señor nos llene de sabiduría y conocimiento de Él y nos alumbre nuestro entendimiento para conocer bien nuestra esperanza, para conocer bien nuestra herencia de las riquezas de la gloria, para conocer bien el supereminente poder, grandeza del poder del Señor y usarlo, porque es nuestro. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Ahora que estamos encerraditos, que tenemos mucho tiempo, es una gran oportunidad para conocer las buenas nuevas, aquel que no conoce el arrepentimiento, y para el creyente de nuestro Señor Jesucristo, y pueda hacer la oración que Pablo hacía. Oremos, amados, oremos esa misma oración que Pablo hacía por los efesios. Oremos por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo, por la humanidad entera, para que conozca el regalo de la vida eterna, para que conozca la paz verdadera que viene con el arrepentimiento y la confesión de Jesucristo. Y al cristiano para que sepa su esperanza, para un espíritu de sabiduría, para un espíritu de entendimiento, para un espíritu de revelación, para que viva en victoria y sepa todo lo que tiene, toda la herencia que tiene, toda la esperanza que tiene. Padre precioso, aquí estoy yo orando
orando con un pueblo que me has encomendado, Arabacasía, Rabajanda. Estoy orando, Señor, también con aquellas personas que viven confundidas, que viven nerviosas, que están llenas de espíritu de temor, Señor amado. Ven a ellos, convéncelos, Señor, que tú eres la respuesta para ellos. Señor amado, tócalos en estos momentos, a todos aquellos que están desesperados, a todos aquellos que están angustiados. Muéstrale que tú eres la respuesta. Diles, déjame entrar en sus corazones. Y oro también por los cristianos. Los cristianos no podemos estar desesperados. Necesitamos pedir ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación del conocimiento de Dios, ese entendimiento de esa esperanza que tenemos, de las riquezas y del gran poder que tenemos, y que todo el enemigo que sea están debajo de nuestros pies. Mantengámonos firmes, mantengámonos en santidad, manténganos, Señor, como tú quieres, para poder usar ese poder, Señor amado, en el nombre de Jesucristo y para la gloria tuya he orado, Señor. Para terminar, les repito, no estamos solos, no somos huérfanos a merced del enemigo. Tenemos un Padre y tenemos una herencia. Dios les bendiga grandemente. Gracias, Señor.